Muy bien, página 93 y el título que nos toca o que compete el día de hoy es Dios es omnisciente. Entonces, alguien que quiera leer la introducción de lo que viene ahí en la primera página, en la 93. Dice la palabra omnisciencia proviene del latín omniscient. Omnis igual todo por más cien de, y eso que dice, saber. Se refiere al atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Inmediatamente, sin esfuerzo, simultáneamente e inexhaustivamente, no hay nada oculto para Dios. No hay la más mínima diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Él conoce todos los hechos y los interpreta con sabiduría perfecta, para que el cristiano la omnisciencia de Dios infunde una gran confianza y consuelo. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, entiende cada una de nuestras pruebas y nos ha dado su palabra infalible para guiarnos por la vida para el incrédulo. La omnisciencia de Dios infunde terror, porque Dios juzgará a cada hombre según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Ningún pecado estará oculto, ni será olvidado. Cada criatura, cada obra y cada pensamiento están delante de Él como un libro abierto. Así es. Entonces, hoy pues vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios. La clase pasada era la omnipresencia y significa eso mismo, ¿no? Omni significa todo. Bueno, no sé, nada más está una hermana de la alabanza. Cuando tenemos unos micrófonos y decimos que tenemos un micrófono omnidireccional, significa que abarca, o sea, puedo tenerlo aquí a un lado y todavía abarca. Hay unos micrófonos que se llaman bidireccional, que nada más es de un solo lado, como por ejemplo el del púlpito, ese micrófono que está así derecho, tiene uno que estar pegado derecho a él, porque si está para arriba o para otro lado, no se escucha. En cambio, cuando hablamos de omni, significa que abarca, o sea, que cubre un aspecto muy grande. En este caso, como decía nuestra hermana y nos leía, omni significa todo, y la otra parte de ciencia significa saber. Entonces, conjugado esto, pues significa que todo lo sabe. Entonces, este atributo es solamente Dios tiene este atributo de ser omnisciente. El otro era omnipresente, que Dios está en todo lugar, y omnisciente significa que Él pues lo sabe todo. Del mismo modo, no sé si recuerdan en los evangelios cuando Jesús por lo general hablaba con los fariseos, decía que el Señor les podía contestar porque dice que el Señor sabía lo que pesaban los corazones de los fariseos o hasta los pensamientos de ellos. ¿Por qué? Porque como dice aquí, nosotros somos como libros abiertos delante del Señor. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones detrás de cada acto que hacemos. Muchas de las veces, como les he dicho y como hemos estado hablando, a veces pensamos que hacemos buenas obras o que hacemos algún trabajo para el Señor, pero el Señor sabe qué hay detrás de esa labor que nosotros estamos haciendo. Si realmente lo estamos haciendo con un corazón para el Señor primeramente, o sea, si es para agradarle a Él, o si lo estamos haciendo verdaderamente por soberbia, por egoísmo, por sentirnos o que la gente nos vea como los fariseos decían, o sea,
Vemos que muchas de las veces los actos que ellos hacían pues eran básicamente para ellos levantarse el cuello, para que ellos dijeran, no, mira, estos hombres sí son personas religiosas, sí son personas que aman al Señor, pero pues el Señor sabía las intenciones de ellos a tal punto que los comparó con un sepulcro. O sea, ustedes se miran, son como sepulcros, son puros huesos nada más. Entonces, el Señor pues lo sabe todo. Vemos que la Biblia describe el conocimiento de Dios como ilimitado, integral y perfecto en todos los sentidos. Dios es omnisciente. Una descripción de A.W. Tozer nos dice que la omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Bueno, de hecho me fui más para atrás, permítame. De igual, por ejemplo, también nos dice que Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente, todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones y todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personas, todas las cosas visibles e invisibles, el cielo y la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo y el infierno, porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, sino que las conoce todas por igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se siente intrigado tocante alguna cosa, ni busca información o hace preguntas. El Señor lo conoce, lo sabe todo. No hay nada que Él pueda descubrir o decir, oh, esto no lo sabía, o sea, al Señor no lo tomamos por sorpresa. O sea, el Señor sabe las cosas porque Él lo sabe todo. Entonces, entrando a lo que es al primer punto ahí en nuestra misma página 93, ahí dice el punto número 1, y nos dice que en las Escrituras un hombre tiene un gran significado y comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuál es el nombre que se da a Dios en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3? 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 3, nos dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar de las acciones. Entonces vemos que aquí en 1 de Samuel pues nos describe al Dios de todo saber. Y ese es el inciso número A. Viene una nota aquí bueno, vamos a ver el inciso B. Dice, ¿qué nos comunica Dios? ¿Qué nos comunica este nombre acerca de la omnisciencia de Dios? Y vemos que pues aquí en 1 de Samuel nos dice que Dios de todo saber, o sea, básicamente nos dice que Dios es perfectamente sabio. Si leemos ahí la nota que viene a mero abajo de nuestra página 93, nos dice que el Señor es el Dios que ve y conoce todas las cosas. El conocimiento no es algo que Dios tenga que adquirir, buscar o reunir, sino algo que Él siempre posee perfectamente, inmediatamente, sin esfuerzo, simultáneamente y exhaustivamente. Algo que ya habíamos leído tanto en el inicio de nuestra introducción como a lo que nos decía Tozer sobre eso. Avanzando a la página 94, tenemos el punto número 2. Y el punto número 2 nos dice en Daniel 2, en Daniel capítulo 2, versículo del 20 al 22. Daniel capítulo 2, del 20 al 22, y nos dice, y Daniel habló y dijo,
Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en él mora la luz. Entonces, esta descripción de Daniel capítulo 2 pues nos da mucho de qué hablar, ¿no? Algo así, a grosso modo, pues nos ponemos aquí, o al menos puse que Dios gobierna la historia humana y conoce la sabiduría. Vemos que nos habla de que Él quita y pone reyes. ¿Sí me explico? Entonces, otra de las cosas es que Él dice que da la sabiduría a los sabios. Básicamente vemos cuando el Señor hizo el tabernáculo, dice que el Señor le dio a los levitas la sabiduría o la habilidad para hacer lo que tuvieron que hacer con el tabernáculo, y de igual forma cuando se hizo el templo con Salomón. El Señor les dio la habilidad para formar el bronce, el oro y todas las cuestiones que tenían que ver con la cuestión del templo. Entonces, aquí igual Daniel nos recuerda que el Señor es el que da la sabiduría a las personas, y en Santiago también nos dice que cualquier persona que le demande al Señor, que le pida al Señor sabiduría, Él lo da, y dice que lo da abundantemente. Entonces, es una de las promesas que el Señor ha dado sin pedir algo a cambio. O sea, dice, solamente pida por sabiduría al Señor y el Señor la va a conceder. Entonces, vemos que el Dios de Daniel es sabio, e incluso poderosamente sabio, o sabiamente poderoso. Y vemos que demuestra su sabiduría y conocimiento, dando a los sabios más sabiduría y conocimiento, específicamente revelando la verdad. Dios revela misterios. Su sabiduría y presencia no tienen comparación con los sabios humanos, los practicantes de artes ocultas. El hecho de que Dios revela los secretos y otorgue la sabiduría es un tema bíblico, teológico, que se encuentra también en Isaías. Se suponía que los dioses paganos eran sabios. Varios himnos acadios ensalzan la sabiduría de los dioses. Hablan de Enil como el consejero conocedor, sabio, de amplia inteligencia, y habla de Ea como el sabio cuyo consejo es supremo. Nos habla también de Thor, que es llamado sabio entre la Enea, y Ninasu es uno que se reúne la sabiduría para sí mismo. Se dice que Ishtar es sabia en entendimiento y percepción, pero el libro de Daniel muestra la inutilidad de la sabiduría de los dioses paganos y sus portavoces divinos. Los adivinos no pueden decirle al rey lo que había soñado, y aunque los dioses no pueden saber, son demasiado remotos para que incluso los adivinos puedan consultarlos. Había pues un marcado contraste entre la sabiduría de los adivinos y sus dioses y la sabiduría de Dios de Israel y su portavoz Daniel. El Dios de Daniel no es simplemente sabio, es omnisciente. Sabe lo que hay en las tinieblas, demostrando su omnisciencia al revelar ideas insondables y ocultas, concretamente al revelar el secreto del sueño de Nabucodonosor. Y eso también lo tenemos ahí, cuando revela este enigma. Y no solamente de ahí, también José también le dio el de interpretar estos sueños, y le dijo al rey José que se esperara, porque Dios le iba a revelar lo que él había soñado. Entonces vemos que el Señor pues escudriña tanto nuestros corazones como la mente, y no hay Dios que se le pueda comparar a Él. A pesar de que a través de todo este tiempo la humanidad se ha hecho dioses de todo tipo, vemos que pues ninguno de ellos responde. Entonces vamos a ver lo que es el punto número 3. Y ahí mismo en nuestra página 94, el punto 3 dice: en los siguientes versículos varias palabras son usadas para describir la omnisciencia de Dios.
Al entender estas palabras podemos comenzar a comprender algo de la grandeza del conocimiento de Dios. Vamos a ver, identifica cada palabra según el versículo dado. Entonces, el primer versículo que tenemos ahí en nuestro inciso A es Job, capítulo 37, versículo 16. Job 37, versículo 16, y nos dice: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Entonces, básicamente aquí el Señor le ha contestado a Job y le dice: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Recordemos que Job está alegando con sus amigos y en una de estas, pues Job se excusaba de que él no había cometido pecado y hablaba de ellos con los amigos, pues, y de hecho recriminaba que si él en algún momento pudiera hablar con Dios, pues Job le iba a decir pues todo lo que había ocurrido y Dios pues lo iba a escuchar y iba a sentir lo que Job estaba alegando, ¿no? Como que le iba a dar la razón Dios a Job. Pero vemos que viene Dios y habla con Job y pues el Señor empieza a cuestionar a Job. O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las aguas, cuando las separé de las aguas de las tierras? O sea, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando solté a Leviatán? Y todas estas cuestiones. Y entre esto, pues hablaba sobre esto. Dios con Job y le hace esta misma cuestión. O sea, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Y vemos aquí cómo se describe el Señor, o sea, perfecto en sabiduría. O sea, el Señor aquí mismo, Él se declara perfecto en sabiduría y es lo que tenemos aquí. La sabiduría de Dios es perfecta, o sea, esa vendría siendo la respuesta. Y vemos que aquí en nuestra misma inciso A, en este versículo dice: esta palabra traduce el vocablo hebreo tim, el cual denota aquello que es todo, completo, entero, impecable y sin falta de nada. O sea, básicamente esta palabra que se utilizó que Dios se utilizó para autodescribirse, pues da a entender todos estos conceptos en esta misma palabra. Entonces vemos que la sabiduría del Señor pues es perfecta, o sea, y como hemos visto a lo largo de este tiempo, o sea, todos los atributos, todo lo que tiene que ver en relación con el Señor es perfecto. O sea, no hay nada que mengue, no hay nada que un atributo sea menor que otro. Muchas de las veces como seres humanos nos gusta a veces catalogar o poner ¿cómo se llama? En posiciones. No, esta es más importante porque si esta no tuviera Dios, o sea, y lo hacemos de una manera que a lo mejor en nuestro razonamiento suena lógico, pero básicamente, o sea, todos los atributos del Señor son igual de importantes y no hay ningún atributo que se le pueda quitar al Señor, o sea, porque básicamente dejaría de ser Dios. Entonces, escapa de nuestra mente cómo Dios es perfectamente perfecto, o sea, esa sería la palabra. Entonces, continuando con este inciso B, nos dice, vamos a lo que es Salmos 147, versículo 4 y 5. Salmos 147, versículo 4 y 5. Y vamos a ver qué nos dice este versículo acerca de la omnisciencia de Dios. Salmos 147, 4 y 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces, vemos aquí esta capacidad del Señor que dice que Él sabe el nombre de todas las estrellas. ¿Y cuántas estrellas hay en el universo? O sea, hay un número incontable de astros, de planetas, cometas y cuánta cosa hay ahí en el espacio.
Y a pesar de eso dice, y Dios declara que Él sabe el nombre de todos esos astros que están allá en el firmamento. Años han pasado para que, pues, se podría decir, el ser humano haya puesto algunos nombres importantes, algunos planetas que se han descubierto, algunas estrellas masivas que están ahí y tienen nombres curiosos, SB, quién sabe qué, 4, quién sabe qué, y quién sabe qué otros nombres tienen. Pero el Señor, Él declara que Él sabe el nombre de todas aquellas planetas que están ahí. Entonces vemos que el entendimiento de Dios es infinito. Entonces en ese inciso B, pues nos deja ver que en este salmo el Señor dice que Él tiene un conocimiento infinito, y esta palabra traduce el vocablo hebreo ayin, el cual denota aquello que es innumerable o está más allá de toda cuenta. Otros sinónimos incluyen sin fin, inescrutable, insondable e inalcanzable. Entonces, escapa de nuestra mente todo el conocimiento que el Señor posee. Siguiendo, pues tenemos aquí este inciso número C. Entonces estamos en el número 3, inciso número C, y nos dice el conocimiento de Dios, no hay quien lo alcance, y esto está en Isaías 40, 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Y nos dice Isaías capítulo 40, versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces vemos que el conocimiento de Dios no hay quien lo alcance. Y vemos ahí mismo en ese inciso C que esta palabra inalcanzable traduce el vocablo hebreo ayin también. Y es lo mismo que vemos en el inciso B. O sea, esta misma palabra ayin es, como les digo, o sea, se puede traducir de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Por eso lo que es el hebreo y lo que es el griego es bastante complicado para poder traducirlo, porque no es como nosotros, que tenemos una palabra específica para algo. O sea, por ejemplo, nosotros decimos a nuestra esposa yo te amo, y es nada más amor. Pero por ejemplo en el inglés decimos I love you. Y ese mismo palabra amor, o sea, love, también lo podemos decir para I love, yo amo esa silla. Puedo utilizar esa misma, pero o sea, es una cosa diferente, ¿sí me explico? Pero nosotros cuando decimos amor, o sea, es una palabra que solamente es para una sola cosa, o sea, para denotar amor. Y en el inglés no, una sola palabra puede significar varias cosas dependiendo en qué contexto o en qué frase la pongas. Del mismo modo, el hebreo y el griego también depende de en qué connotación esté. Entonces, por eso es complicado traducirlo, y por eso a veces tenemos diferentes traducciones, porque vamos a poner un ejemplo, la Reina Valera cuando salió, o sea, el conocimiento y lo que se había avanzado sobre la traducción, o sea, estaba en un punto, pero avanzó más el conocimiento, hubieron diferentes pergaminos, diferentes escritos de aquel tiempo, y se pudo ajustar un poquito más lo que son las traducciones. No es que sea una Biblia diferente o no es que sean otras cosas, sino que simplemente ha cambiado nuestro entendimiento de la traducción o de lo que el significado de la palabra, y se pueden comparar con otros textos griegos y saber exactamente qué es lo que significaba en ese tiempo. Entonces, por eso aquí, si vemos, Dios nos dice que no hay quien lo alcance. En el pasado nos decía que Dios tiene un entendimiento infinito, y utilizaba esa misma palabra, ayin, pero aquí lo vemos como infinito y aquí lo vemos como inalcanzable. Pero es la misma palabra, la utilizó la misma palabra, nada más que en diferente contexto. Entonces, eso es lo que tenemos en el inciso C.
Si avanzamos en nuestra misma página 94. Tome asiento si gusta. Ok, de aquel lado. Muy bien. Aquí le va, mire, vamos en esta página. Si vemos nuestra misma página 94, vemos ahí lo que es el punto número 4 y sobre este mismo tema, Dios es omnisciente. Entonces vemos que en el punto número 4 dice, es importante entender que el conocimiento de Dios no se limita al presente, sino que Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Qué nos enseña Isaías 44, versículo del 6 al 8, e Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, acerca de esta verdad? Entonces vamos primero a Isaías capítulo 44, versículo del 6 al 8. Y nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír yo desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Y esto mismo lo declara Dios de sí mismo. Ahora vamos a Isaías 46, del 9 al 10, y dice, Isaías capítulo 46, versículo del 9 al 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncie lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, vemos aquí estas declaraciones en Isaías que el Señor hace igual de sí mismo. Algo que el Señor entregó a Isaías para que él lo declarara al pueblo. Y pues estas verdades que vemos aquí en Isaías, pues al menos lo que puse yo aquí, vemos que Dios conoce todas las cosas, ya que Él así las ha ordenado desde antes de la fundación. Él mismo declara que mi consejo permanecerá. O sea, lo que yo he dicho permanecerá y haré todo lo que yo quiero, dice el Señor. En uno de los comentarios, cuando estuve buscando acerca de este versículo, venía uno y decía, ¿quién puede predecir el futuro como Él? Y decía esta cuestión. Pero cuando hablamos de predecir el futuro, o sea, estamos hablando como de estas personas que les encanta leer el tarot o a veces esa costumbre que teníamos antes de leer nuestro zodiaco y estas cuestiones, ¿no? Pero el Señor no predice el futuro. Aquí estamos viendo lo que nos dice el Señor acerca de esto. O sea, que Él conoce todas las cosas. ¿Y por qué las conoce? Porque aquí mismo Él dice, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero se va a hacer. O sea, el Señor establece, Él mismo vimos en versículos anteriores que Él quita y Él pone reyes. Porque me gusta R.C. Sproul, cómo maneja esta cuestión de Dios y dice, cuando está expresándose sobre ¿cómo se llama? El Evangelio, o sea, lo que ocurrió con Cristo, o sea, básicamente, él le llama el drama de la redención. Y él dice que Dios es el director de ese drama, haciendo alusión en ese sentido, o sea, que Dios es el que está al control de la historia de la humanidad. Entonces Dios sabe lo que va a pasar porque Él ordena, no porque Él sepa que va a pasar. Es que es como dice aquí, o sea, Dios no le toma desapercibido. Vamos a poner un ejemplo cuando
cuando dice que Augusto César declaró que tenían que empadronarse, y luego después dice que llegaron los reyes y llegaron con Herodes y lo comentaron que ya había nacido el rey, y que estaban esperándolo, y la cuestión es de que Herodes dice, pues voy a asesinar a todos los niños menores de 2 años. ¿Ustedes creen que el Señor lo tomó por, no, déjame, le hablo a José para que salga de aquí porque el Señor ya sabía, porque todo eso fue un acontecimiento en el cual el Señor ya había planeado todo lo que tenía que pasar con el Señor. Hay veces que decimos que no, es que Jesús sufrió porque los romanos lo castigaron y todo esto, y el mismo, la vez que estuvimos ahí, dice que el Señor quiso quebrantarle. ¿Quién quebrantó a Jesús? El Señor. Entonces el Señor no le toma desapercibido nada porque no es que pasó esto y no sabía que iba a pasar. El Señor lo conoce todo porque Él ha ordenado así todas las cosas. ¿Cómo podemos nosotros captar eso? Y entre más le damos más vueltas, tendemos nosotros a trastornar o a sacar una lógica, y al último terminan unas cosas como las que han salido, herejías y todas estas cuestiones, porque tratamos de entender todas estas cosas y asimilarlas, pero nuestra mente no da esa capacidad para poder entender lo que el Señor ha designado para nosotros. Es como les digo, ¿cómo entendemos que el Señor pone las obras para que nosotros andemos en ellas? Y Él las pone, Él dice que Él las pone. ¿Y cómo vemos que el Señor ya ha ordenado eso para que nosotros hagamos esas cosas, pero dice que hay una responsabilidad, que yo tengo una responsabilidad? ¿Cómo puedo conciliar eso? No sé, pero la Biblia lo declara y lo dice. Entonces yo tengo que básicamente entender, no entender, sino que someterme a lo que dice la Escritura, que si el Señor dice que Él es el que su consejo permanece y todo lo que hace así es el Señor. Cuando empezó la guerra en Israel, ellos se sentían muy confiados. Decían que tenían aparatos que podían detectar todas las bombas que se pudieran mandar para Israel. Y miren cómo está ahorita. Dios lo tenía planeado de una manera y ellos se sentían tan confiados. Ya llevan una gran parte de la vida destruida. Y el plan de Dios no lo podemos cambiar. Solamente podemos confiar en lo que el Señor nos dice. Pero ellos pensaban y se sentían muy seguros de que no iba a pasar nada, porque aparatos de alto poder que iban a tener todo allá en el aire, era muy indicado. Y no es así. Y posiblemente tendrán mucha tecnología, pero los acontecimientos no los han podido tener. Entonces, el plan del Señor continúa, y hay veces que a nosotros nos gusta, como dice aquí, ¿a quién no le gustaría predecir el futuro? Pero como vemos, el Señor, pues no es que predizca el futuro, no es que Él sepa, Él lo sabe porque Él ha ordenado las cosas que pasen a su debido tiempo y como tienen que suceder. Lastimosamente a nosotros nos gusta, pues no sé si nos gusta tener la preeminencia, tener las luces, ¿no?, en nosotros, que nosotros nos veamos. Y eso pasa y ha pasado. Ahora con esto del eclipse, ahora todo el mundo anda dando profecías por todos lados y diciendo, no, es que Dios me dijo, y sacan su libretita, y aquí lo apunté yo cuando estaba en oración y Dios me reveló, y de ahí empiezan a sacar todas sus cuestiones. Pero pues vamos a ver, y lastimosamente, cuando no suceda nada, y yo no puedo, igual, yo no puedo decir que no vaya a pasar nada, porque pues yo no tengo la omnisciencia del Señor, yo no sé qué va a ocurrir el día de mañana, pero tampoco puedo atreverme a decir que el día de mañana va a ocurrir y va a pasar esto y estas cuestiones, porque si no sucede nada, ¿quién va a quedar como mentiroso? El año 2000 se supone que las computadoras se iban a acabar, se iban a volver locas. Los que nos estamos volviendo locos somos nosotros, porque no sabemos
qué hacer con toda la información que está en esas computadoras. Aparte de que la mayoría de las cosas que se dicen no son inventadas. ¿Sí? Solo que si le ponemos atención, pues ahí sí nos van a Sí, dar la cuestión es de que están utilizando el nombre del Señor. ¿Sí me explico? Y quien va a quedar como mentiroso, pues va a ser el Señor, porque dice, no, es que Dios me reveló que... Y al último, o sea, quien queda mal es la palabra del Señor. A pesar de que Él no lo dijo, pero están tomando el nombre del Señor. Nos dice también, por causa de ustedes es blasfemado el nombre del Señor, dice la Escritura. ¿Por qué? Por personas que utilizan el nombre del Señor para sus propósitos. Puede ser que a lo mejor alguno de ellos sea con buena intención, pero de igual forma, o sea, adelantarse y decir que viene de parte del Señor, pues me parece bastante apresurado, de gran manera utilizar el nombre del Señor para esas cuestiones. O sea, si a lo mejor una de ellas tiene esa inquietud, pues decir, ¿sabe qué? Yo presiento que va a suceder esto y no sé, mi espíritu está inquieto, cualquier cosa, pero utilizar el nombre del Señor para decir que el Señor les ha revelado a ellos y les ha dicho, o sea, me parece bastante fuera de lugar, porque como les digo, o sea, si Dios, Dios no quiera y no, Dios quiera y no llega a pasar nada el día del eclipse, o sea, pues quien está saliendo a flote pues es el Señor, o sea, es la declaración. Como lo han hecho muchos falsos profetas que han hablado según el nombre del Señor y han declarado cosas y pues gracias al Señor seguimos en pie aquí todavía. Pero bueno, entonces avanzando a lo que es al siguiente punto, y esta cosa no quiso cambiar. A lo que es el punto número 5, vamos a ver lo que es Salmos 139. Salmos 139, versículo del 1 al 4 y del 11 al 12. Salmos 39 del 1 al 4 y del 11 al 12, perdón. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice, se encuentran una de las descripciones más hermosas y completas de la omnisciencia de Dios y su conocimiento de las obras de los hombres. Según este bosquejo dado a continuación, vamos a ver la extensión de la omnisciencia de Dios a través de estos versículos, del 1 al 4 y del 11 al 12, perdón. Entonces el Salmo 139 del 1 al 4 nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Versículo 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, vemos este primer versículo, este versículo 1, y este versículo 1 nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Entonces vemos que en este versículo 1 el Señor nos dice que Él nos conoce enteramente. No hay nada que se escape de Él. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, vemos cuando Jesús hablaba con los fariseos, o sea, él dice y expresaba que Él conocía las intenciones del corazón de los fariseos. ¿Para qué? Para tentarle. Muchas de las veces, bueno, no muchas, todas las ocasiones que iban los fariseos, iban con preguntas para tentarle al Señor. Y sin embargo, el Señor sabía porque Él les contestaba. De hecho, todavía ni siquiera hacían la pregunta cuando el Señor ya les contestaba la pregunta. Porque decía que ya había escudriñado los corazones de ellos. Entonces, del mismo modo, como veíamos ahorita, nuestros pensamientos, nuestro corazón es como un libro abierto para el Señor. Y lamentablemente para muchos, cuando estemos delante del Señor,
todo, o sea, aunque nosotros queramos excusarnos, como cuando el Señor habló y dice que les dice a aquellos apartados de mí, hacedores de maldad, ¿qué es lo que dice? Es que yo hice esto, o sea, vamos a tratar de excusarnos, pero es que mira, yo fui el maestro de la escuela dominical, yo hice esto y para ti, todo, apartados de mí. ¿Por qué? Porque Él va a ver esas intenciones con lo que lo hicimos. Y va a poner esos pensamientos delante de nosotros y va a decir, mira, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, que Dios quiera y pues ninguno de nosotros reciba esa bienvenida de parte del Señor, porque pues creo que ninguno de nosotros desearía que el Señor nos reciba de esa forma. Entonces, es necesario que nos examinemos, y siempre lo he dicho, que la carta de Primera de Juan es una carta en la cual nos sirve para autoexaminarnos en qué estamos fallando, o voy más allá, si verdaderamente somos hijos de Dios. O sea, Primera de Juan nos sirve como una autoexaminación, y de vez en cuando deberíamos nosotros examinarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos caminando en la palabra del Señor como cristianos. Regresando al tema de Dios es omnisciente, vemos ahí que en nuestra hoja viene una nota, y esa nota nos dice: el conocimiento de Dios alcanza las profundidades más hondas del ser humano. Los espacios más profundos del corazón y la mente del hombre son como un libro abierto delante de Dios. Entonces, no hay pensamiento, no hay forma en que nosotros podamos escapar del conocimiento de Dios que Él tiene acerca de nosotros. O sea, el Señor nos escudriña y no hay excusa que podemos sacar delante de Él, porque de igual forma el Señor conoce las intenciones con las cuales hacemos lo que hacemos, háblese para la obra del Señor o secularmente. El versículo 2. Y el versículo 2 de Salmo 139 nos dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces vemos que el Señor nos conoce y nos conoce personalmente, o sea, nos conoce de pe a pa. O sea, no hay nada que escape del Señor. O sea, Él enteramente nos conoce, y de cierta forma también es un alivio que el Señor nos conozca tan profundamente, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Él sabe qué nos hace falta, qué no nos hace falta. Si aquello que nos pueda dar el Señor a lo mejor no va a ser de bendición, y a lo mejor va a ser para destrucción de uno mismo. ¿Cuántos de nosotros no desearía montones de dinero? Pero posiblemente si el Señor nos da montones de dinero, pues nos alejemos del Señor. Vayamos y nos extraviemos allá en cosas que no convienen, ¿sí me explico? Entonces, el Señor nos conoce enteramente, y eso también debe ser, para el cristiano debería ser de consuelo. Pero si andamos en cosas que no convienen, pues creo que la omnisciencia del Señor no es algo bueno para ninguno de nosotros. Entonces, como les digo, hay que examinarnos continuamente, porque pues lamentablemente estamos en la carne, estamos en un cuerpo corrupto, y como dice Pablo, o sea, es una lucha constante entre el pecado y lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces, si no estamos caminando en la palabra del Señor, pues hay veces que la carne toma dominio, y es complicado esa batalla. Entonces, hasta que el Señor no regrese o hasta que nos vayamos con Él, esa batalla va a seguir ahí. Hay un comentario que se hace, ¿verdad? En forma de pregunta: el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos agarre confesados, que de veras tengamos a bien, ¿verdad? Que cada día que pasa nos reconozcamos, ¿verdad? Que nos equivocamos. El salmista lo expresa de una manera en la que ustedes y yo nos estamos jugando, ¿verdad? Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor, de los que yo me estoy haciendo, Que ni siquiera yo me sé cuáles son. Del mismo modo lo hacía Job. O sea, algo bueno que tenía Job es que él dice que intercedía todos los días
o sea, por él mismo y por los hijos, o sea, hasta por los hijos. O sea, yo no sé si allá aquellos vivieren pecado, pero yo presento sacrificio delante del Señor por los pecados de mis hijos. O sea, entonces, como dice el hermano, o sea, es bueno confesar con el Señor y, o sea, posiblemente, bueno, no posiblemente, o sea, lo más seguro es que cometemos pecados que ni siquiera nos damos cuenta de esa forma. El versículo 3. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y vemos que aquí pues Dios nos conoce, o sea, Dios conoce todos mis proyectos, o sea, todo lo que yo vaya a hacer, el Señor ya lo conoce. Mis sueños, mis deseos, mis propósitos, o sea, básicamente pues Él sabe como dice aquí, sabe si mi acostarme es pereza o el descanso es necesario. O sea, muchas de las veces, no, es que necesito descanso y muchas de las veces no es más pereza que otra cosa, que algo necesario. Entonces, el Señor sabe todas las intenciones detrás de lo que hacemos. Y una nota que viene ahí en nuestra misma hoja dice, la palabra escudriñar, o sea, o escudriñado, traduce el vocablo hebreo Sara. Así que ya sabe quién se llama Sara, ¿eh? Ya sabe lo que significa. El cual significa esparcir, abanicar o aventar. En el proceso de aventar el trigo es separado de la paja, de una manera similar, pero infinitamente más profunda. Dios es capaz de aventar los corazones de los hombres y discernir cada pensamiento con perfecta precisión. O sea, y es como lo vuelvo a decir, o sea, el hebreo es bastante complicado y, o sea, una palabra puede significar muchas cosas e incluso utilizarse tanto como en esta ocasión que dice que el Señor escudriña en nuestros corazones, y esta misma palabra, o sea, significa el mismo proceso que significaba para separar la cascarita del trigo. O sea, aventaban esta cuestión o al aire y el viento se llevaba la paja y esa basurita y quedaba la semillita. Entonces, es ese mismo momento, o sea, el Señor nos conoce, o sea, de cierta manera, el Señor saca lo que hay oculto de nuestro corazón y Él lo pone delante de nosotros para que veamos en qué condición estamos. Entonces, versículo 4, pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y vemos que el Señor pues sabe lo que queremos decir y de qué pensamiento viene. Muchas de las veces, a veces hablamos como en doble sentido, ¿no? A veces aventamos como la indirecta, como quien dice, ¿no? Y lo hacemos nosotros a veces con esa intención. Pero el Señor sí sabe cuando hacemos esos comentarios a veces con un doble sentido para tratar de ofender. Entonces, como les digo, o sea, el Señor sabe los pensamientos más profundos de nosotros. Y como les digo, o sea, muchas de las veces no pensamos en todas estas cuestiones. Hay veces cuando arrojamos esas palabras, o sea, que lo hacemos para herir a aquella persona, tenemos que caer a cuentas de que el Señor sabe con qué intenciones hacemos todo eso. Y muchas de las veces, o sea, no prestamos atención a cuando hacemos esas cuestiones con una mala intención. Pero aquí vimos que el Señor, aún antes de que digamos la palabra, el Señor ya sabe con qué intención y qué palabra va a salir de ahí. Entonces, por eso la Biblia a veces dice que nuestra lengua pues es como, es el órgano más peligroso que tenemos. Dice que la misma lengua ha provocado más incendios que cualquier otra cosa, o sea que es algo voraz. Entonces, aprendamos de cierta forma a tener un corazón, porque si decimos que vamos a refrenar nuestra lengua, de todos modos el Señor sabe que esos pensamientos que malos, por así decir, o sea, entonces lo que tenemos que hacer es pues tratar de apaciguar el corazón y como dice, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues conformándonos según la Escritura, cómo tenemos que caminar en el Señor.
Entonces, ya estos últimos versículos que son el 11 y el 12. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, vemos básicamente aquí este salmo, ¿no? Y vemos cómo David quería ocultarse de la presencia del Señor, por así decir, y vemos cómo él sabe que aún que él se oculte entre tinieblas o en una densa niebla, dice que para el Señor es como, o sea, yo te observo, estés donde estés, o sea, bien estés en una cueva, en la oscuridad, donde estés ahí para mí eso es como si fuera el día. O sea, yo examino todo, yo lo veo todo. Entonces, no hay velo que nos pueda ocultar de los ojos de Dios, ni siquiera el de la oscuridad más espesa o densa. Entonces, tengamos en cuenta que el Señor conoce nuestras intenciones y no hay lugar en el cual nosotros podamos ocultarnos. Y pues ya nada más básicamente para terminar, ya casi es tiempo. En el punto número 6 dice las Escrituras: según las Escrituras, no hay profundidad o secreto en el corazón del hombre que esté fuera del alcance del conocimiento de Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Y en el A tenemos solo Dios conoce, y lo dice el corazón de todos los hombres. Primero de Rey 8 al 39. Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7:9. Dios conoce los pensamientos del hombre. Salmo 94:11. Dios juzga los secretos de los hombres. Romanos 2:16. Entonces vemos que Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Allá donde los hermanos de la iglesia no nos ven, allá donde mi esposa no me ve, allá donde yo me oculto del Señor, allá dice que el Señor me va a juzgar por esos secretos que según yo pienso que son secretos, pero sabemos que el Señor está en todo lugar, como lo veíamos en la omnipresencia del Señor. El Señor lo llena todo, el Señor lo ve todo. Entonces vemos que básicamente pues no estamos libres de que el Señor lo vea todo, y en el día que el Señor nos llame, Él va a rendir cuentas por lo que hicimos y hasta por lo que no hicimos. Entonces creo que es todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y podemos pasar ya lo que es al santuario, hermanos. Muchas gracias.